Un día de verano, el sol caliente, unos 80 grados, 90 grados. Vas manejando en tu carro y de repente ves ese letrero en la orilla de la carretera que dice Maví frío. Esa es una escena un tanto común para alguien como yo que creció en el área noroeste de Puerto Rico. Pero no todo el mundo sabe lo que es el Maví. En el episodio de hoy te voy a contar todo sobre el Maví. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Maví, Mavi, Moby y hasta cerveza pentecostal. Y es que el Maví tiene varios nombres. ¿Pero qué es exactamente? El Maví es una bebida fermentada de un color cobre a color marrón, con un gusto dulce a semidulce, un bajo nivel de amargura y que forma una espuma la cual es un tanto estable. Al ser fermentado, el Maví tiene alcohol, pero el nivel de alcohol es bastante variado, desde un nivel mínimo hasta un Maví el cual puede llevar varias semanas en la nevera, el cual puede producir un efecto embriagante. El origen del Maví no se sabe a ciencia cierta. Sin embargo, sabemos que es de origen amerindio, o sea, de los indios de las Américas, y que fue mencionado tan temprano como en el siglo XVI por los colonos en algunos escritos. En mi investigación logré conseguir libros donde mencionaba el Maví como un sustituto barato o económico para la cerveza que en aquel momento era importada desde Europa. Y al Caribe no tener la materia prima, ni la tecnología, ni el clima para producir cerveza, el Maví se convirtió en una bebida de preferencia. Inclusive existen libros los cuales llaman al Maví champaña del Caribe o champaña a un precio mínimo. Podemos encontrar ejemplos del Maví en muchos lugares. Existe el Maví champán en el pueblo de Juana Díaz, en el sur de Puerto Rico. En Trinidad y Tobago existe un refresco no alcohólico llamado Moby Fizz y otro llamado Caribbean Cool. Y en otras islas como en Martinica, Islas Vírgenes y hasta en Haití, existen ejemplos de bebidas hechas a base de Maví. ¿Y qué es ese elemento que une todas estas bebidas? Pues ese elemento es el árbol el cual produce la cáscara que se utiliza para hacer estas bebidas. Ese árbol, que científicamente se llama Colubrina elíptica, también se le llama bejuco indio o hasta árbol de Maví. Es un arbusto de un tamaño mediano que puede llegar hasta algunas 4 pulgadas de grosor. A este árbol se le remueve la cáscara. Esa cáscara es secada y comercializada como tal. El Maví tiene mucha similitud con lo que en algunos lugares se le llama root beer. Y es que es un producto de hervir ciertas cáscaras, cortezas o especias juntas en agua. Luego se le añade un azúcar y luego se le añade un pie o un cultivo madre para comenzar la fermentación. De esta manera es que se produce el Maví hoy día. Comúnmente se hierve la cáscara del Maví, la corteza del árbol, por unos 30 minutos en agua. Y al hacer eso se extraen ciertos compuestos los cuales traen amargura, ciertos gustos, pero que también contienen saponinas, los cuales son unos compuestos químicos que producen espuma al ser agitados en agua. Y esta es una de las características principales del Maví. En mi investigación conseguí muy pocos artículos científicos al respecto.
Pero es importante notar que para la década del 1980, en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, los investigadores Horace Graham y Álvaro Montoya escribieron algunos 4 artículos científicos acerca del Maví y de su producción. En uno de estos artículos, los investigadores trataron de describir cuál era la variedad microbiana en esta bebida. Y ellos fueron, compraron 4 Mavis distintos y aislaron los microorganismos que encontraron en ellos. No tanto como decir una sorpresa, pero uno de los microorganismos principales es la levadura Saccharomyces cerevisiae, que es el mismo tipo de levadura que se utiliza para hacer cerveza. Sin embargo, los microorganismos que se encontraron en el Maví eran más complejos que eso. Lo que quiero decir con esto es que no era solo una levadura, sino que era un policultivo donde había levaduras y bacterias. Entre estas bacterias se encuentran bacterias del grupo Enterobacter y también Citrobacter. Los investigadores concluyeron que el sabor del Maví se debe a las interacciones de estos microorganismos y que la producción de alcohol se debe a Saccharomyces cerevisiae. Más allá de esto, existe muy poca información científica con respecto al Maví, pero sí conseguí mucha información con respecto a cómo se hace el Maví. Existen variaciones de cómo hacerlo, pero en general el proceso es bastante lineal como el de la cerveza, en- con la excepción de que en el Maví no se tiene que extraer el azúcar siempre de un grano o algún farináceo, sino que se puede utilizar azúcar de caña. Para hacer el Maví se emplea la cáscara del Maví y agua. Algunas personas añaden especias como jengibre y anís estrellado y esto se hierve por algunos 20 a 30 minutos. Luego se separan los sólidos del líquido y se le añade el azúcar. Una vez el azúcar está disuelta, se deja enfriar un poco y se le añade un pie de Maví o un cultivo madre que ya contiene estos microorganismos que van a fermentar nuestro Maví. Se coloca en unos galones con unas tapas las cuales tienen boquetes para dejar el dióxido de carbono y los productos de la fermentación escapar y se pone al aire libre, o sea, afuera, por algunas 48 horas. Al cabo de estas 48 horas, regularmente se le pone una tapa sellada y se enfría el Maví y se vende. Sin embargo, hay gente que deja el Maví fermentar por más tiempo. Y esto tiene un efecto el cual hace que el Maví sea más seco, o sea, menos dulce. Pero al ser menos dulce, también el Maví es más alcohólico. Y esto es porque los microorganismos consumen las azúcares que están dentro de este líquido para crear alcohol y dióxido de carbono. Normalmente el Maví que conseguimos en la carretera o en la orilla de la calle por los vendedores tiende a ser un Maví bastante joven, o sea, un Maví que quizás fue recientemente fermentado, inclusive muchas veces no es ni fermentado, es un Maví en el cual se le mezcló el pie o el cultivo madre y se enfrió. Así que cuando compramos este Maví normalmente está comenzando a fermentar y si te lo llevas a tu casa y lo dejas reposar por un par de días, puedes culminar o completar esa fermentación dependiendo de tu gusto. Ahora bien, ¿qué hacemos con ese Maví? Bueno, el Maví es una bebida fermentada, así que la podemos consumir, tratando de no consumirla en exceso, pero la podemos también maridar o parear con ciertas comidas. Y es que normalmente vemos el Maví siendo vendido a la orilla de la calle y normalmente hay varios tipos de negocios alrededor que venden comida. Al ser una bebida un tanto dulce, amarga y un poco ácida, se da muy bien para parearla o maridarla con entremeses. Y de esta manera vemos que normalmente donde se vende el Maví, se venden cosas como el chicharrón o frituras. Es necesario notar que la calidad del Maví en distintos lugares
puede variar. Así que 2 o 3 vendedores distintos en un mismo lugar podrían tener Mavi de distintos niveles de dulzura, distintos niveles de amargura y distintos niveles de fermentación. Cuando vayas a parear el Mavi, asegúrate de buscar sabores los cuales puedan tanto amplificar las cosas que te gustan del Mavi o contrarrestar las cosas que no. Acuérdate también de lo que discutimos en el episodio sobre los vinos, y es que pareamos las comidas con las bebidas de acuerdo a su intensidad. El Mavi no es tan intenso, así que con platos más livianos, más ligeros, va muy bien. Vamos a repasar. Hablamos sobre lo que es el Mavi, de dónde viene, cómo se hace, cómo se fermenta y cómo lo podemos utilizar para parearlo con distintas comidas. Si tienes dudas, preguntas o comentarios, puedes conseguirme en las plataformas sociales principales como The Food Engineer Podcast. Puedes visitar mi página web, thefoodengineerpodcast.com, o me puedes escribir un mensaje de correo electrónico a thefoodengineerpodcast@gmail.com. Hasta luego.